Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en los fundamentos de la terminal y los sistemas operativos. Exploraremos una de las herramientas más poderosas para cualquier persona en el mundo de la tecnología, la interfaz de línea de comandos. Para empezar, hablemos de la terminal. ¿Qué es exactamente y por qué debería importarnos? En pocas palabras, una interfaz de línea de comandos o CLI es un método que nos permite interactuar con el sistema operativo de nuestra computadora utilizando comandos de texto. En lugar de hacer clic en iconos, escribimos directamente lo que queremos que la máquina haga. Cuando abren una terminal, especialmente en Linux o Mac, lo que están usando se llama Bash. Piensen en Bash como el traductor o el intérprete entre ustedes y el sistema operativo. Es un tipo de shell que toma los comandos que ustedes escriben, los entiende y se los pasa al sistema para que los ejecute. Básicamente es el programa que nos permite hablar con la compu a través de texto. Ahora, ¿qué hace que Bash sea tan genial? Es un intérprete. Tipeas un comando, le das enter y ¡pum! Bash lo lee y lo ejecuta al instante. Es un lenguaje de scripting. ¿Se imaginan automatizar esas tareas repetitivas que tanto odian? Bueno, con Bash pueden escribir una secuencia de comandos para que se ejecuten solos. Es muy personalizable. Pueden crear atajos que llamamos alias para esos comandos larguísimos que nunca se acuerdan. Incluye un compilado de herramientas para manejar archivos, redes y administrar el sistema. Es importante saber que no todas las terminales son iguales. Si usan Linux o Mac, probablemente estén con Bash. Si están en Windows, lo más tradicional es el símbolo del sistema o CMD. Vamos a ver un par de diferencias clave para que no se vuelvan locos y cambien de sistema. La primera diferencia es la sensibilidad a mayúsculas y minúsculas. En sistemas como Linux o Mac OS esto es muy importante. Un archivo llamado archivo TXT con la A en mayúscula es considerado un archivo completamente diferente de otro llamado archivo TXT con la A en minúscula. Para el sistema son dos cosas distintas. En Windows, por defecto, esto no es así. El sistema no distingue entre mayúsculas y minúsculas en los nombres de archivo, por lo que no importa la manera en que lo escriban. Para Windows, no importa si dos nombres de archivo difieren en una mayúscula o minúscula, considera que nos referimos al mismo. La segunda diferencia que se menciona es la importancia de las extensiones de archivo. En Windows, la extensión, la parte final del nombre como .docx o .jpg es esencial. Le dice al sistema operativo qué tipo de archivo es y con qué programa debe abrirlo. En Linux y macOS, las extensiones no son tan importantes para el sistema. Aunque se usan para que los usuarios identifiquen los archivos fácilmente, el sistema operativo tiene herramientas como el comando file que pueden analizar el contenido de un archivo para determinar de qué tipo es, sin importar la extensión que tenga. Empezamos con la pregunta más básica. ¿Dónde estoy? En la terminal es fácil perderse. Para los que están en Mac o Linux, tienen un comando salvavidas que es pwd. Esas tres letras significan Print Working Directory o imprime el directorio de trabajo. Lo escriben, le dan Enter y les dice exactamente en qué carpeta están parados. Además, si ven el símbolo con forma de onda o virgulilla, es una señal de que están en su casa, o sea, en su directorio personal. Para la gente de Windows, el CMD es bastante amable y por lo general les muestra la ruta completa de donde están parados directamente en el prompt. En caso de que esto no suceda, podemos escribir cd solito, sin parámetros, y nos devolverá nuestra ubicación actual. El prompt es una indicación de la terminal para anunciar que espera una orden del usuario. Cuando el usuario escribe una orden, la terminal la ejecuta. Empecemos con Bash. Analicemos el siguiente ejemplo. Acá no vemos una, sino dos líneas de prompt. La de arriba que muestra un comando anterior. Y la de abajo que es la línea que espera nuestra próxima instrucción. El comando pwd nos muestra que estamos parados en el directorio principal de nuestro usuario activo. Ahora vamos a ver cómo está conformado el prompt de Bash. Admin VM es el nombre del usuario que ha iniciado sesión en el sistema. La arroba separa el nombre de usuario del nombre del host. VM Ubuntu es el nombre del host o PC donde el usuario está trabajando. En esta sección se muestra el directorio donde está parado el usuario.
Y bueno, en Bash tenemos un carácter en especial que se llama virgulilla. Este carácter nos sirve para resumir la longitud del prompt, marcándonos que estamos ubicados en el directorio del usuario. Ahora que hemos visto cómo es la terminal de Bash, pasemos a una típica terminal de Windows. Bueno, ya sabemos en qué carpeta estamos parados. Ahora la pregunta es, ¿qué hay alrededor? ¿Qué archivos? ¿Qué subcarpetas? En Mac o Linux, el comando básico para ver qué hay en una carpeta es ls. Si lo escriben así, a secas, les va a mostrar una lista simple de lo que hay. Pero lo interesante viene cuando le agregamos algunos poderes, por decirlo así. S-L nos muestra una lista mucho más completa, con detalles como permisos, tamaño, fecha, etc. LS-A revela todo, incluso los archivos ocultos que normalmente el sistema esconde. LS-H convierte esos números gigantes de tamaño en algo más entendible, como KB o MB. LS-T ordena los archivos por fecha de modificación, ideal para encontrar lo último que editaron. Ahora, si están en Windows, el comando equivalente es dir. También tiene sus opciones, /P, para que la lista se muestre por partes y no se les vaya volando, /W para mostrarla en formato más ancho, tipo columnas, y /S que sirve para listar también lo que hay en las subcarpetas. Ahora vamos con un comando clave, el teletransportador de carpetas. El famoso CD que viene de Change Directory, o sea, cambiar de directorio. En Bash, o sea, en Mac y Linux, tiene algunos atajos que están buenísimos. Si ponen CD punto punto, suben un nivel. Es como si salieran de una habitación para volver al pasillo. Si escriben solo CD o CD virgulilla, ¿se acuerdan de la ondita? Los manda directo a su casa, o sea, su carpeta personal, sin importar dónde anden metidos. Y si ponen CD barra de dividir, van a la raíz del sistema. Eso sería como ir al hall de entrada desde donde arrancan todas las carpetas. En Windows pasa algo muy similar, también usan CD para moverse entre carpetas. La diferencia es que en las rutas usan la barra invertida en lugar de la barra común de dividir. Es un pequeño detalle, pero si se lo olvidan no les va a funcionar. Esto es clave que lo entiendan, porque se usa todo el tiempo. Hay dos formas de decirle al sistema a dónde querés ir, con una ruta absoluta o con una ruta relativa. La ruta absoluta es como dar la dirección completa con calle, número y todo. No hay forma de perderse. En Linux o Mac siempre empieza con una barra de dividir. Y en Windows empieza con la letra del disco, tipo C, dos puntos, barra invertida. Es decir, desde el punto de partida del sistema hasta dónde querés llegar. Ahora, la ruta relativa es más, como decir, doblar en la esquina o andar a la carpeta de al lado, o sea, indicaciones de dónde estás parado ahora. Por ejemplo, si estás en Home, Juan, y querés entrar a la carpeta documentos, simplemente haces cd documentos y un clásico de los clásicos, cd punto punto. Eso le dice al sistema, subí un nivel, o sea, anda a la carpeta que contiene el actual. Es súper práctico cuando te estás moviendo entre carpetas que están cerca. Bueno, ya aprendimos a movernos. Ahora vamos a empezar a construir. Si queremos crear carpetas o directorios, como se les dice en este mundo, usamos el comando mkdir, que viene de make directory. En Mac y Linux, crear una carpeta es tan fácil como escribir mkdir nombre de la carpeta. Así de simple. Pero hay un truquito muy útil. La opción "-p" sirve para crear varias carpetas, una dentro de otra de un tirón, sin tener que ir paso por paso. Por ejemplo, si quieren armar esta estructura, home, usuario, documentos, nuevo, pueden hacerlo de una sola vez con mkdir -p barra home barra usuario barra documentos, nuevo. En Windows también funciona mkdir, claro que tienen que usar la notación de directorios correspondiente al sistema operativo que corresponda. Bien, ya tenemos carpetas, ahora nos faltan los archivos. En Bash, o sea, en Mac y Linux, crear un archivo vacío es muy fácil, se usa el comando touch.
Por ejemplo, touch mi archivo .txt. Y listo, aparece un archivo en blanco, como una hoja nueva para empezar a escribir. Un dato interesante sobre Touch es que si el archivo ya existe, no lo borra ni lo pisa. Lo que hace es actualizar la fecha de modificación. Eso puede parecer medio técnico, pero en ciertos contextos es muy útil, por ejemplo, para scripts que revisan qué archivos fueron modificados recientemente. En Windows el tema es un poco distinto. No hay un comando touch como tal, pero hay otras formas de crear archivos vacíos desde la terminal. Son un poco más rebuscadas, pero se puede. Bueno, antes de que se nos mezcle todo, les dejo un mini resumen, un machetito oficial para no perderse, o si prefieren decirlo de otra manera, una cheat sheet. Para saber dónde están parados, en Bash usan pwd para ver qué hay en la carpeta ls en Bash y dir en Windows. Para moverse entre carpetas, cd funciona tanto en Bash como en Windows. Para crear carpetas en Bash o Windows, mkdir. Y para crear archivos vacíos desde cero en Bash, usamos touch. En la tabla pueden ver una pequeña línea que tiene un resultado similar en Windows. Ahora, pasemos a lo divertido. Vamos a probar algunos comandos de Bash directamente en la consola. Empezamos usando el comando ls para ver una lista simple de archivos y directorios en la ubicación actual. El comando ls-l muestra una lista detallada del directorio actual. Cuando escribimos ls-lrt, le decimos a Bash, mostrame todos los archivos y carpetas en este lugar, con todos sus detalles, pero ordenados desde el más viejo hasta el más nuevo. ¿Te sentís perdido entre tantas carpetas en la terminal? No hay problema. El comando pwd es tu GPS. Te dice al instante en qué directorio estás trabajando. Ahora con el comando cd cambiamos de directorio. En este caso entramos al subdirectorio música, dentro del directorio del usuario admin bm. Acá cp copia archivo.txt del subdirectorio documentos al directorio actual. Agregamos el parámetro "-i" para que si el archivo ya existe en el destino, nos va a pedir permiso para sobreescribirlo. Con rm-rf elimina todo el contenido del directorio de descargas. Este comando moverá archivo.txt a la carpeta documento. Pero hay que tener en cuenta que mb es muy decidido. Si en el destino ya existe un archivo con el mismo nombre, lo reemplazará directamente y sin pedir permiso. mkdir o makedir creará la carpeta mis fotos dentro de la carpeta admin bm. Si escribimos manls, al sistema nos explicará en detalle el comando ls, nos mostrará para qué sirve, cómo se escribe, las opciones que tiene y nos dará ejemplos para que sepamos cómo usarlo. Y terminamos usando touch para crear un archivo vacío llamado archivo nuevo.txt. Podemos automatizar tareas usando scripts. Un script de Bash se define como un archivo de texto que contiene una secuencia de comandos. La idea es que en lugar de escribir los comandos uno por uno, los guardamos todos en un archivo y la computadora los ejecuta en orden. A continuación, destacamos tres conceptos clave para que esto funcione. Primero tenemos el shebang. Es la primera línea que debe tener nuestro archivo de script. Su función es indicarle al sistema operativo qué intérprete tiene que usar para ejecutar los comandos del archivo. En este caso le dice que use bash. Ahora, veamos los permisos de ejecución. Para que un script pueda ejecutarse, primero debemos darle permisos de ejecución. Esto se hace con el comando chmod +x, que básicamente autoriza al sistema para que trate a ese archivo de texto como un programa ejecutable. Finalmente, llegamos a los alias. ¿Qué son? Los alias son atajos o nombres cortos que podemos crear para comandos muy largos o que usamos con mucha frecuencia. En resumen, la terminal es una herramienta increíblemente poderosa para interactuar con la computadora de una manera mucho más eficiente. Cuando le toman confianza a los comandos básicos y al scripting, van a poder poner en piloto automático un montón de tareas, ahorrando muchísimo tiempo y esfuerzo, y
Recuerden, es fundamental entender las diferencias en cómo se organizan las carpetas y los comandos entre sistemas como Windows y Linux para poder manejarlos sin problemas y de forma efectiva.